Una etapa crucial, trascendental para el pueblo ecuatoriano. Ojalá que este noble pueblo caiga en cuenta, perciba que de estos meses, de aquí hasta febrero, depende en inmensa medida su futuro. Porque hay voces que quieren continuar en el saqueo, en la incompetencia, quieren continuar en el atropello a las instituciones, y esas voces tienen un contrapeso. Ciudadanos ecuatorianos con mérito que han escrito la historia pública, política, económica de este país, pues con quilates y con virtudes. Y estas son las voces que debemos oír a esta hora. Voy a conversar para ustedes, voy a dialogar con el doctor economista Carlos Julio Emanuel, ex ministro de Estado, ex gerente del Banco Central del Ecuador, funcionario internacional que conoce muy de cerca la entraña misma del Fondo Monetario Internacional, catedrático universitario. Así que pónganle atención, por favor, porque con él vamos a matizar este diálogo con temas fundamentalmente económicos, pero también políticos. Tenemos una antigua amistad con Carlos Julio y no tenemos por qué ocultarla. Carlos Julio, es un gusto, un placer tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Marcelo. Un honor conversar contigo y con tu audiencia. Hay todo el dinero del mundo saqueado y robado por el correísmo y sus adláteres, como para comprar, alquilar, arrendar, pagar voceros, que están generalmente en ciertas encuestas, no en todas felizmente, y en ciertos medios, no en todos felizmente, de comunicación. Este es el riesgo de la desorientación a la opinión pública, y este es un tema político contigo. Sí, ese es el riesgo, Marcelo. Habría que decir que esa situación de las encuestas, que son solamente cosas temporales, fotografías instantáneas, que de ninguna manera se constituyen en proyección, tiene que ver mucho con la manera como el actual gobierno ha manejado los destinos del país, especialmente en materia económica. Podríamos decir que el mejor director de campaña de esas personas que uno no quisiera que regresen al poder ha sido el actual gobierno, por llevar adelante una política económica bastante deficiente y por no haber hecho absolutamente nada, en mi opinión, para combatir a fondo la corrupción, para poder recuperar algo de los dineros que fueron robados en esa década del gobierno anterior al actual. De todas maneras, hay tiempo todavía para que los candidatos presenten sus planes, sus proyectos, expliquen cómo es que quieren sacar al Ecuador de la difícil situación en la que se encuentra. Esperemos que a través de programas como este podamos un poco ilustrar a la ciudadanía respecto de cómo, no sé si se cortó ahí un momento. Sí, sigue adelante, Carlos Julio, volvió la imagen. Bien, decía cómo es que a través de los nuevos planes y proyectos los diversos candidatos quieren recuperar no solamente la institucionalidad del Ecuador, sino fundamentalmente la economía ecuatoriana. ¿Cómo podemos nuevamente regresar al crecimiento económico natural del Ecuador, que ha sido siempre entre 4 y 5%, cómo bajar los índices de desempleo, de pobreza, y no a través de medidas o anuncios más bien de carácter demagógico, como los que hemos escuchado de candidatos que están alineados con
el gobierno anterior al actual. Carlos Julio, estamos oyendo frases, expresiones inauditas. Han surgido como hongos en invierno unos matemáticos de última hora, autoencuestadores, que enuncian frases como esta. Esto no significa estar de acuerdo con uno o con otro, atención, pero no se puede decir la encuesta es una foto de este momento. Como tú anotabas, no es una proyección. Se oye esto, Arauz es el próximo presidente. Nadie le gana a Arauz. Arauz y Yacu a la segunda vuelta. A Guillermo no le dan los números. Eso no es posible. Pero bueno, y lo otro que se oye, al señor Guartambel, o Yacu, como él se llame, dice que va él a bajar las tasas de interés. ¿Tiene algún estudio técnico? Yo no me opongo a eso, ojalá que bajasen. ¿Tiene algún estudio técnico, algún sustento de carácter económico para afirmar? El señor Arauz dice, con el lema, Correa inocente, Arauz presidente, dice que va a poner un impuesto del 27% a la circulación de capitales. Te pongo ahí dos temas, Carlos Julio. Bueno, en el primero, solamente para ratificar lo que acabas de decir, una encuesta es un estudio que se da en un momento X. Una encuesta que se dio el día de hoy refleja el criterio de una muestra de ciudadanos que tienen un criterio el día de hoy, que de repente una semana después será diferente. De ninguna manera es una proyección. Si así fuera, entonces, ¿para qué hacer elecciones? Si las encuestas ya son definitivamente un anuncio de lo que va a ser, claro, ya no requeriríamos ir pues a las elecciones, gastar tanto dinero como se gasta para un proceso electoral. En segundo lugar, lo que tú señalas, pues es parte de esta confusión mental que se tiene por parte de algunos políticos, de algunos candidatos, de que todo se resuelve a través de impuestos. Efectivamente, he escuchado con sorpresa que el candidato correísta dice que va a aumentar el ISD al 27%, que va a traer capitales del exterior, porque dice que Ecuador tiene recursos, sino que los ecuatorianos los tienen afuera. Pero yo pregunto, ¿esos capitales que están afuera de quién son? ¿Son del gobierno? ¿Son del Estado ecuatoriano? ¿O son de ecuatorianos que han trabajado toda su vida generando riqueza y consumiendo menos de lo que han producido, lo cual les ha permitido aumentar su patrimonio, generar un ahorro, y ellos tienen todo el derecho para poner esos recursos donde quieran, en el Ecuador, en Europa, en Estados Unidos? Entonces, es demagógico hablar de que vamos a traer los capitales que tienen depositados los ecuatorianos en el exterior. ¿A cuenta de qué? ¿Por qué razón uno va a tener que penalizar a un ecuatoriano que trabajó, que produjo, que ahorró y que ahora tiene un patrimonio que, según su propio criterio, puede mantenerlo donde quiera? Puede hacer una fábrica en Ecuador o en Sudamérica o en cualquier lado. El tema es que no pueden hacerlo. No solamente que es un anuncio absolutamente disparatado, sin pies ni cabeza, sino que no pueden legalmente, financiera y económicamente hacerlo. No pueden golpear las puertas donde están depositados estos fondos de ecuatorianos que no los han invertido aquí por falta de seguridad jurídica, porque aquí las leyes tributarias cambiaban, tenemos cerca de 30 reformas tributarias. ¿Cómo quiere que un ecuatoriano o un extranjero invierta aquí? Pero a lo que voy, no pueden hacer eso. La oferta es absolutamente demagógica, es mentirosa y es estulta. Esa es la verdad. Ahora bien, señor doctor Carlos Julio Emanuel, impuestos, evidentemente. No tomar el patrimonio ecuatoriano, no enajenarlo, me parece que es otra medida. Traer al capital financiero internacional a que compita aquí, a la banca extranjera. Promover la inversión. Es decir, yo no soy economista, el profesional eres tú.
y eres un doctor. ¿Qué le recomendarías al próximo gobierno, cualquiera que vaya a ser, en materia económica, en materia financiera? Carlos Julio Manuel. Yo lo que le diría en términos muy sencillos, Marcelo, es que vea aquellos países que han podido resolver sus problemas económicos y entender qué es lo que han hecho para copiarlo. Yo soy firme creyente en, en la Biblia y recuerdo, como recordarás tú, pues una frase, un versículo 9 del capítulo 1 de Eclesiastés, que básicamente concluyen que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que se ha hecho se hará. Lo que está por hacerse será parecido a lo que se ha hecho antes. Entonces, como no hay nada nuevo bajo el sol, veamos, ¿por qué tiene tanta inversión extranjera Colombia, Perú, Chile? Porque no tienen pues un impuesto a la salida de capitales. Entonces hay que eliminarlo y no gradualmente como algunos quieren proponer. Yo estoy en contra de ese impuesto desde que se estableció. Se estableció, recordemos, con el 0.5%, después subió al 1%, después al 2% y después al 5%. Y ahora hay quienes dicen, bueno, vamos a bajarlo, pero vamos a bajarlo gradualmente. No, así no va a funcionar. Porque el problema es que ese impuesto constituye un obstáculo a la entrada de capitales y eso es lo que ha llevado a que en el Ecuador la inversión extranjera como porcentaje del Producto Interno Bruto no supere o supere escasamente un medio del 1%, 500, 600 millones de dólares. En cambio que Colombia, Perú, Venezuela, ya se habla de miles o decenas de miles de millones de dólares de ingreso por concepto de inversión. Entonces, ¿qué hacer? Elimine, si quiere usted traer inversión extranjera, elimine ese impuesto. Pero hay algo más, un poco más amplio, Marcelo, que en algún momento lo conversamos hace algunas semanas. Cuando nos miran desde afuera, por ejemplo, los famosos think tanks que se dedican a estudiar objetivamente a los países, ahí tenemos una descripción, una radiografía de qué es lo que está pasando con el Ecuador y por qué se compara desfavorablemente con otros en el mundo. Nosotros no tenemos en el Ecuador libertad económica. Yo soy liberal. Yo no soy conservador, soy liberal. Liberal alfarista, creo en la libre empresa. Creo definitivamente que si tú liberas las fuerzas de la producción en un país como el nuestro, los resultados van a ser completamente diferentes a los que tenemos. ¿Por qué Ecuador, en el índice de libertad económica que prepara la Fundación Heritage de Washington, aparece en el puesto 170 de 180 países? Porque algo estamos haciendo mal. ¿A quién le ganamos? Claro, le ganamos a Corea del Norte, Venezuela, Eritrea, algunos otros países africanos, Cuba, me olvidaba, pero nos gana inclusive Haití. Yo conversaba con un amigo hace algún tiempo al ver este índice, le decía, mira, Haití nos gana. De repente no será sorpresa que en los próximos años tengamos una misión económica de Haití para asesorar al gobierno ecuatoriano por la manera como estamos yendo. Colombia, Perú, están pues en el puesto 40, 50. Chile, obviamente afectada ahora por este ataque de la izquierda. Chile ha estado en puestos estelares en el índice de libertad económica. Estamos hablando alrededor del 10, 12, puesto 10 o 12 en un total de 180. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué han hecho los países para pasar de la opresión económica a la libertad económica? Han hecho cosas que tú las mencionas todo el tiempo, que muchos las mencionas todo el tiempo, porque repito, Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué queremos hacer? Independizar los poderes del Estado, pero es obvio, eso nos viene desde Montesquieu. ¿Queremos tener una justicia independiente? Por supuesto, sin eso no hay libertad económica. ¿Queremos avanzar en materia económica? No podemos tener una asfixia tributaria. Ecuador tiene una presión tributaria o carga tributaria
que supere el 20% del PIB. En cambio que otros países que antes no han sido definitivamente modelos a seguir, como Paraguay, tienen una presión tributaria del 13%. Endeudamiento externo. Paraguay tiene alrededor de un 25-28% del PIB en deuda. Nosotros estamos sobrepasando ya el 70%. Entonces hay muchas cosas, Marcelo, que están dichas. Es cuestión nada más de tener un gobierno que tenga voluntad política y que logre entre los ecuatorianos esos grandes consensos que se requieren para poder implantar estas medidas. Por ejemplo, hace 20 años, un grupo de personas, entre ellos quien habla, estuvimos promocionando la dolarización. Déjame decirte que la mayoría de la gente estaba en contra. Y yo no era funcionario público, éramos simplemente diversos profesionales que estábamos en el ámbito privado, que coincidimos en que había que dolarizar el país. 20 años después, para tomar el título de una famosa novela que tú y yo conocemos, 20 años después, todo el mundo está a favor de la dolarización. Entonces ahora tenemos que plantear cosas fuera de la caja, como dicen los americanos, out of the box. ¿Qué cosas? Por ejemplo, internacionalizar el sistema financiero ecuatoriano. ¿Qué significa esto? Copiar lo que hizo Panamá. Nuevamente, no hay nada nuevo bajo el sol. Panamá en 1970 cambió su sistema financiero y monetario, siendo país dolarizado, para permitir una apertura hacia el mundo en cuanto se refiere pues, a su sistema financiero. Hace 50 años Panamá hizo eso. Ya hay en la Asamblea Nacional, producto de un trabajo que ha estado haciendo el Instituto Ecuatoriano de Economía y Política, un anteproyecto de internacionalización del sistema financiero ecuatoriano. Está entregado hace 3 semanas en la Secretaría de la Asamblea Nacional. Entonces, queremos que los candidatos se hagan eco de esto, que también algunos dirán, oye, pero eso no puede ser perjudicial. Así también decían de la dolarización. Entonces, tenemos que ir hacia la internacionalización del sistema financiero ecuatoriano para tener acceso a ese océano de liquidez que hay en el mundo, para que allí sí bajen las tasas de interés como quisiera el señor Pérez Guartambel, pero no por decreto, sino porque va a haber un mayor influjo de recursos que va a permitir que las tasas de interés bajen. Hay algunas otras reformas que pudiera mencionar, pero tenía interés de comenzar por esa, Marcelo. Tenemos tiempo para eso, no hoy día, pero yo voy a seguir llamándote, apelando a tu bondad para que sigas orientándonos. Déjame plantearte el asunto en términos grosso. Tú, economista, doctor en economía, conocedor de cómo funciona la periferia, el tercer mundo, un país como el nuestro. Te pongo en el plato de la balanza la sanidad fiscal, el sector público, el Estado, la macroeconomía en definitiva y sus cifras, con todos sus instrumentos, más impuestos, más cargas, más restricciones, más limitaciones a la sociedad. En el otro lado de la balanza, la economía de la sociedad ecuatoriana, del hombre de a pie, de los 17 millones de ecuatorianos, que no son el Estado, se llama la sociedad civil. ¿Cómo lograr un equilibrio entre lo primero, el interés del Estado, la sanidad pública, la macroeconomía y la economía de todos? No sé si se explica mi pregunta, Carlos Julio. Bueno, el problema, Marcelo, está en que los economistas, ya sea del sector privado o los que están en el sector público, lo que tienen que buscar es el equilibrio de la economía y no el equilibrio fiscal. O sea, el equilibrio fiscal es importante, pero es el resultante del equilibrio de la economía. Una economía en crecimiento tiene, por lógica, por consecuencia, equilibrios fiscales. Cuando yo estaba en el Ministerio de Economía, hablemos de los años 2000 a 2006, yo estuve un par de años en ese lapso, Ecuador tuvo, con dolarización, superávit fiscales, superávit primarios fiscales.
Y no es porque no estábamos preocupados de la economía, es que la economía estaba creciendo. Los números están allí. La economía crecía en los años, en el periodo 2000-2007, antes de que Correa llegue al poder, crecía alrededor de 4 o 5%. Promedio. Con Correa, y pese a que recibió y gastó 350.000 millones de dólares, la economía escasamente promedió un 3% hasta el 2015, cuando comenzó a decaer hasta llegar a números negativos en los años 2017, 2018, cuando se comenzaron a manosear los números para no decir la verdad sobre lo que estaba pasando con el crecimiento económico, que ahora se ha complicado por la pandemia. Este año, pues supuestamente, veremos exactamente cuál será el número, pero supuestamente vamos a caer en un 10%. Una economía que no crece, Marcelo, es una economía que no puede tener equilibrio fiscal. Entonces no podemos nosotros dedicarnos con una economía que no crece solamente a buscar plata para el gobierno a través de impuestos o a través de endeudamiento externo para pagar gastos corrientes, y de esa manera decir, estamos pagando los atrasos. Esa no es la manera de manejar una economía. Entonces, repito, ¿qué hay que hacer? Veamos por qué Perú no tiene ese problema, Colombia no tiene ese problema, Chile no tiene ese problema, hablando de este continente, Paraguay no tiene ese problema. ¿Qué han hecho ellos para no caer en el problema que ha caído el Ecuador? Bueno, a ellos no se les ocurrió en 10 años triplicar los sueldos y salarios de la burocracia. Pues antes de Correa se pagaban casi 3.000 millones de dólares al año en sueldos y salarios, ahora se pagan 10.000 millones de dólares. Una economía que no crece, ¿cómo puede sostener una planilla laboral de esa magnitud? Definitivamente no puede. Entonces, por eso es que el ministro de Finanzas anterior y el actual, Mauricio Pozo, que es una persona preparada, está esperando recursos del exterior para poder ponerse al día. Pero un ministro de Economía no debería preocuparse exclusivamente de lo que es financiero, de lo que es fiscal. Tiene que preocuparse, o debería preocuparse, es de cómo hacer crecer al Ecuador a través de reformas de diversos tipos que deben ser propuestas al país. Ponerle dinero a la gente, no quitárselo a través de impuestos, esa es la clave. Y menos en una situación sanitaria desesperada en medio de pandemia, porque hacerlo, cargarle a una sociedad sufrida, sí, que ve la muerte cercana, que no tiene hospitales, es criminal. Déjame hacerte una última pregunta porque nos quedan 5 minutos, doctor Carlos Julio Emanuel. ¿Qué hacer con cerca de 70.000 millones de dólares de deuda? ¿Qué hacer? Ese es el agobio que nos dejó Correa y que lo ha aumentado Moreno, porque se ha endeudado más de lo que se endeudó Correa inclusive. ¿Cómo enfrentar esta crucifixión al pueblo ecuatoriano, doctor Emanuel? Mira, Marcelo, por esas cosas de la vida, los 70.000 millones de dólares de deuda equivale a lo que el BID dice que se robaron en la década correísta, 70.000 millones. Entonces yo hubiera esperado que este gobierno haga algo para recuperar los dineros robados. Es más, muchos recordarán que en agosto del 2018, hace un poco más de 2 años, el entonces secretario de la presidencia, doctor Eduardo Jurado, le anunció al país, secretario del presidente, que se habían contratado 2 empresas de primer nivel para rastrear el dinero perdido, que se habían ubicado dineros en Estados Unidos y en Panamá, que de esto tenía conocimiento la UAFE y la Procuraduría. El señor doctor Jurado salió del gobierno y nunca más escuchamos de estas empresas que habían sido contratadas inclusive con un honorario del 20% de lo que había que recaudar. Un nuevo gobierno no solamente debe replantear la lucha contra la corrupción a través, yo soy partidario de crear una comisión internacional con apoyo de Naciones Unidas, como funcionó en Guatemala, como está funcionando en El Salvador actualmente. Y de la mano con eso,
un esfuerzo para recuperar el dinero robado. Ahora, en materia de deuda que tú señalas, la deuda, como tú sabes muy bien, es simplemente la sumatoria de los déficits fiscales. Tenemos 70.000 millones de dólares, que es simplemente la adicionalidad de los déficits de los últimos años. Por eso es que es importante que la economía crezca, para que los déficits fiscales disminuyan y por ende la deuda baje, porque habrá dinero para ir repagando la deuda. ¿Cuál es uno de los puntos que desde el Foro de Economía y Finanzas al que me pertenezco criticamos en materia de deuda? En primer lugar, nosotros planteamos hace 3 años y medio, y en lo personal quien habla también, que había que reestructurar la deuda porque se venía una crisis de deuda. Lamentablemente lo que se hizo en el periodo de la pandemia por el señor Martínez es reestructurar, pero de manera deficiente. O sea, había que reestructurar. Es mejor que se haya reestructurado, pero no fue la mejor manera de reestructurar porque, Marcelo, hemos terminado la reestructuración y seguimos con el problema de que los sueldos no están al día, de que los proveedores no están al día, de que hay que pagarle plata al Seguro Social y no hay la plata. Esperemos que el Fondo Monetario nos preste para pagar, pero ¿desde cuándo en el Ecuador se lleva adelante una política de endeudamiento para pagar gastos corrientes? Eso es definitivamente insostenible. Entonces, solo para terminar la pregunta que tú me haces, lamentablemente el problema de la deuda nos va a seguir acompañando. No es algo que agrade decirlo, pero lamentablemente no es un tema para la historia. Tendremos que volver a replantear el tema de la deuda en los próximos meses y años. Ojalá esto lo entienda un buen profesional de la economía, un hombre íntegro y recto, yo creo eso, en Mauricio Pozo, y nos deje al menos diseñando las grandes líneas de lo que tiene que hacer en consonancia con lo que te acabo de escuchar. Ojalá, queremos verlo, está por verse. Señor doctor Carlos Julio Manuel, doctor en economía, exministro de Finanzas, gerente del Banco Central, conocedor a fondo de los mecanismos del Fondo Monetario Internacional y de los prestadores de dinero, 1.000.000 de gracias por esta orientación que acabamos de escucharte. Comprométete desde ya a continuar en esto, pues en este periodo crucial por el que atraviesa el pueblo ecuatoriano, periodo electoral. Gracias, Carlos Julio. Muchísimas gracias, Marcelo. Muy amable.